Nuevamente, muy buenas noches para todos los que se pudieron conectar en esta ocasión. Dios mediante, estamos viendo el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Estamos ya sobrepasando la mitad de este libro y realmente nos encontramos en un capítulo que no es tan sencillo, pero vamos a poner todo el empeño para que esto pueda salir bien. Vamos a iniciar esta reunión orando a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, en esta noche te damos muchas gracias porque tú nos permites reunirnos mediante este método, Señor, de Zoom. Gracias porque nos das y tenemos la libertad de poder estudiar este libro. Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que lo que hablemos sea para edificación, Señor, de los demás. Señor, ayúdanos a siempre depender de la guía de tu Espíritu Santo para todo lo que hablemos. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, llegamos entonces al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Nuestro bosquejo de esta ocasión tiene dos puntos. En primer lugar, hablamos de dos, digamos, bestias que tienen un significado bastante profundo. La primera bestia es mencionada en el capítulo 13 de Apocalipsis desde el verso 1 hasta el verso 10. Mientras que la segunda bestia es mencionada desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Yo creo que en esta ocasión vamos a hacer todo lo posible para arrancar con esta descripción. Y encontré en internet una representación gráfica. Bueno, esto quizás es algo similar, ¿verdad? Pero vamos a ver leyendo si corresponde o no a la visión que vio Juan. Esto es solamente a manera de representación. Me gustaría leer, mientras ustedes tienen esta imagen así en su vista, el capítulo 13 de Apocalipsis, que dice así. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta allí entonces la lectura de esta ocasión. Y vamos a arrancar con el bosquejo que hemos armado. Primero, hagamos una pequeña exégesis de algunos términos que encontramos en este capítulo. El primer término que me gustaría mencionar es la palabra bestia. La palabra que en griego es therion, que representa a un animal salvaje. También, metafóricamente hablando, representa la ferocidad. Otra palabra que aparece de manera prominente en la descripción de esta bestia, de este animal, es la palabra cuerno. En griego es keras, que significa o es una metáfora, un símbolo de fuerza. Luego tenemos la palabra cabeza, que falaz en idioma griego,
que es símbolo de prominencia. Luego, una palabra que ya habíamos estudiado un sábado previo, la palabra diadema, griego diadema, así con acento en el idioma original, símbolo de autoridad real, generalmente utilizada por los reyes persas. Y otra palabra, blasfemia, griego, blasfemia, que significa una injuria a la divina majestad. Estos son solamente algunos de los términos que se mencionan aquí en este capítulo, sobre todo en la descripción de esta bestia. Entonces, para ir ya arrancando con la representación de lo que esto significa, vamos a ver un poquito su procedencia, sus características, su semejanza y el origen de su poder. Tenemos que tener en cuenta entonces que esta es la denominación. La palabra bestia es una denominación que utiliza el libro de Apocalipsis para referirse tanto a un personaje, porque generalmente lo conocemos con el nombre de Anticristo, como también para su sistema de gobierno. Este sistema de gobierno es un sistema de gobierno totalmente opuesto a la divinidad, opuesto a Dios. De hecho, que una de las características de este sistema de gobierno es la oposición a Dios, sobre todo la injuria y la blasfemia a Dios. En el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, la procedencia de este animal es de la zona del mar. Nosotros ya habíamos estudiado que cuando Apocalipsis se refiere a la palabra mar, en el idioma griego es la palabra talasos, que hace alusión específica al mar Mediterráneo. ¿Y por qué hace alusión al mar Mediterráneo? Entonces, si nosotros miramos en este mapa, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo, en esta zona. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Prácticamente se une con el mar Adriático. Esto todavía sigue siendo el mar Mediterráneo. Y si se dan cuenta, es como una especie, es la cuna de todo lo que es la cultura, tanto actual como en la antigüedad. Fíjense los países que involucra esta zona, esta región. Si nosotros vamos acá, tenemos a Europa, parte de Europa, entre ellos tenemos a España, acá el estrecho de Gibraltar y llega hasta Portugal inclusive, ¿verdad? Luego tenemos a Francia, Mónaco, Italia, varios países muy conocidos, ¿verdad? Luego tenemos Eslovenia, Croacia, Bosnia, tenemos aquí esto es Albania, acá está Grecia, Atenas, ¿verdad? Su capital, ¿verdad? Tenemos más cerca también a Bulgaria y otros países. Tenemos a este costado, ¿verdad? Cerca también de Grecia, a Turquía. Luego esto se comunica aquí con el Mar Negro, ¿verdad? Y acá ya tenemos la zona de Rusia. Yendo más abajo, tenemos aquí en la zona de Siria. Y aquí esta franja es demasiado importante en la profecía bíblica. O sea que porque muchos de los eventos que ocurren en el tiempo del fin ocurren justamente afectando a esta región y específicamente a esta franja donde está la tierra de Israel. Tenemos a Siria, a Jordania, acá tenemos más abajo, ¿verdad? A Egipto, el Cairo, ¿verdad? Libia, Tunisia, Marruecos, Algeria, o sea, tenemos una gran cantidad de países. Y literalmente, cuando Juan dice, me paré sobre la arena del mar, hay otra lectura que dice, vi saliendo de la arena del mar, ¿verdad? Esta bestia. Entonces está refiriéndose a este mar Mediterráneo. Tengamos en cuenta de que generalmente Juan, ¿verdad? Juan estaba aquí en la isla de Patmos. Sería más o menos esta zona, por ahí la isla de Patmos, una pequeña isla en la zona cerca de Grecia, esta zona. Ahora, ese es el origen, y es muy importante que hagamos esa diferenciación porque la segunda bestia no tiene su origen en el mar. Y hay una metáfora que más adelante nos va a explicar justamente el mismo libro de Apocalipsis que hace referencia a que el mar representa las multitudes de naciones, multitudes de pueblos, naciones y lenguas. Ese es el significado que tiene de manera metafórica lo que es el mar. Eso es con respecto a la procedencia de esta bestia. Como les decía, en realidad, si vemos la descripción, ¿verdad? Cuando analizamos esta representación pictórica, bueno, parece un animal bastante extraño, pero yo quisiera ir detallando qué simboliza
cada uno de estos elementos de esta bestia. Vamos a ir entonces detallando a ver hasta dónde podemos alcanzar. Lo primero son sus características. En el verso 1 dice así: me paré sobre la arena del mar, ahí estamos hablando entonces del mar Mediterráneo, y subir de ese mar una bestia que tenía la característica: 7 cabezas, 10 cuernos, luego tenemos también que tiene 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia, o sea, sobre cada una de las cabezas, ¿verdad? O cada una de las, digamos, de las diademas o de los cuernos, ¿verdad? Eso no hay una especificidad al respecto. Lo que sí, hay nombres blasfemos que habíamos dicho que representan una injuria a Dios. Entonces, el primer detalle que vamos a ver, ¿qué es lo que representan estos 10 cuernos? Y los cuernos, como habíamos ya estudiado en la parte de exégesis, representan fuerza. Pero hay un capítulo de Apocalipsis que está un poquito más adelante del 13 que estamos estudiando en esta ocasión, en donde hace una interpretación de lo que es este texto. Entonces me gustaría ir al capítulo 17 de Apocalipsis, específicamente al versículo 12. El versículo 12 nos dice lo siguiente. Quizá podemos arrancar en el verso 11 o más adelante, inclusive en el verso 9 para ir detallando todo. En el 9, 17, 9, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 son caídos o han caído, dice algunas versiones. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Entonces aquí tenemos el significado de estos 10 cuernos. Una bestia que tiene 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Según el mismo libro de Apocalipsis lo interpreta, estos cuernos representan a 10 reyes. Y nos especifica literalmente que son reyes que aún no han recibido reino, pero que recibirán un reino en conjunto con la bestia. Es decir, estos eventos que son descritos aquí hacen directamente una alusión, ¿verdad?, a un tiempo futuro, porque especifica, estos 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Eso fue en el momento en que se escribió, hablamos del año 90 de nuestra era, de la era cristiana, en la que Juan estaba escribiendo aproximadamente este capítulo. Pero dice que estos reyes recibirán un reino por un tiempo de una hora. Evidentemente una hora es un lenguaje metafórico para decir un breve periodo de tiempo. Pero van a ser reyes que surjan en el periodo en que esta bestia también surja. Y probablemente sean los gobiernos que levanten a la autoridad de la bestia en este tiempo de la gran tribulación. El otro elemento es, o sea, son las 7 cabezas. Las cabezas implican prominencia. Antes de ir a eso, justamente tenemos que leer nuevamente el versículo 9 de este capítulo 17, no el 13, el 17 es el que interpreta el capítulo 13, que dice así: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En esta ocasión vamos a hablar de esta mujer. Esta mujer está sentada en una bestia escarlata que tiene 7 cabezas. Y estas 7 cabezas nos dice que representan 7 montes. Y ahí nos da la pista, Juan, de que a qué se refiere Juan. 7 montes es característico de la ciudad, una sola ciudad, la ciudad de Roma. Roma, en la época en que Juan escribía, era la capital del imperio que estaba gobernando el mundo. Pero también, como siempre les suelo decir, estos capítulos de Apocalipsis suelen tener una multiplicidad de significados. En el verso 10 de Apocalipsis 17 dice también así: y son 7 reyes, o sea que aparte de esto, de esta representación de que son montes, son también 7 reyes, de los cuales dice 5 han caído, uno es, y uno no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure brevemente o dure breve tiempo.
Es decir, habla de que los 10 cuernos representan a 10 reyes que van a recibir su reino en conjunto con la bestia por un breve periodo de tiempo, 10 gobiernos. El gobierno siempre es representado por su autoridad máxima como también por el pueblo. 10 naciones en el mundo que van a tener una autoridad en el tiempo del fin y que van a ser los que levanten a la bestia. Las 7 cabezas entonces representan 7 montes. Los montes representaban a la ciudad capital de Roma, del Imperio Romano. En el contexto de Apocalipsis 13, probablemente representa el centro del poder político de esta potencia tan grande que va a surgir al final de los tiempos. Y también representan las 7 cabezas 7 reyes, de los cuales literalmente la Biblia nos dice en la época de Juan, 5 ya cayeron, uno es y otro aún no ha venido. En breve voy a profundizar más sobre estos 7 reyes. Luego, esta bestia también tiene 10 diademas. Las diademas representan una autoridad dada, una autoridad real. Tengamos en cuenta que todo lo que está aconteciendo en el libro de Apocalipsis es por autoridad de Dios. Y aunque estos personajes se oponen a él, literalmente es Dios quien les da la autoridad de hacerlo. Y también habla de que tienen nombres que representan blasfemia y oposición a la divina majestad. Es como si Dios dejara o permitiera que se levante una potencia mundial, un imperio, el último imperio antes de que Dios dé el reino a los santos, para que haya oposición a Dios, oposición a los santos. Y se le da una autorización específica para todo esto. Para que nosotros podamos entender más sobre estos reyes y profundizar quiénes son, esto tenemos que ir literalmente a un capítulo, que es el capítulo de Daniel. Daniel capítulo 7 nos menciona específicamente y nos da una interpretación de qué son estos o qué representa esta bestia. Y yo les leo Daniel capítulo 7. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, que era hijo de Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño y visiones desde su cabeza, estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí dice, que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí les pongo para que ustedes puedan ver una representación pictórica de lo que estoy leyendo. Y dice, verso 3 de Daniel 7, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, así como en la bestia que es descrita en Apocalipsis 13, estas 4 bestias también surgen del mar. El mar representa a la multitud de naciones, específicamente esa zona del mar Mediterráneo. Dice que la primera bestia, esta que está aquí representada en este lugar, era como un león, y dice tenía alas de águila. Luego yo estaba mirando, habla de Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso enhiesta, es decir, a 2 patas arriba, era sobre los pies, a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Verso 5 dice aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, traga mucha carne. Verso 6, después de esto yo miraba y aquí otra bestia, dice que era semejante a un leopardo, esta bestia que vemos aquí atrás, y tenía 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, esta que vemos atrás, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Si se dan cuenta, la bestia que menciona Apocalipsis 13 reúne características de cada una de estas 4 bestias. Reúne la característica del león, del leopardo, del oso
y sobre todo utiliza mucho la figura de la cuarta bestia. La diferencia es que la bestia de Apocalipsis es una sola. Es por así decirlo. Vamos a ver el significado de cada una de estas bestias y vamos a ir resumiendo por qué se utiliza de esta manera. Lo interesante de este capítulo 7 de Daniel es de que Daniel mismo da la interpretación de lo que representan estas bestias. Entonces, vamos a ir, dice así el verso 15 de Daniel 7. Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Y ahí dice la interpretación que da la misma Biblia. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Entonces cada una de estas bestias representan a cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Evidentemente, siempre en la Biblia, rey es similar, por así decirlo, a reino. El rey en la figura de la persona que dirige el gobierno, pero también representa a su nación o al sistema, al imperio. Luego dice entonces, el significado es que estos cuatro, estas bestias, representan a reyes y por ende sus reinos, que van a surgir en la tierra, que van a ser cuatro grandes reinos que van a perseguir al pueblo de Dios. Luego dice verso 19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, esta, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, similar a la bestia de Apocalipsis 13, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, habla así en el versículo 23. Dijo así el ángel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ahí se dan cuenta de que para el intérprete de Daniel, cada una de estas bestias representa al rey, pero también representa al reino. Dice, esta cuarta será diferente a las demás, porque devorará, dice, a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. O sea que va a ser un imperio mucho más grande que estos que están mencionados en las otras bestias. Y los 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia, dice que significan que de aquel reino, de este reino, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará, perdón. Entonces, de este imperio, de este reino, se van a levantar 10 cuernos que representan otra vez a 10 reyes. Y de estos 10 reyes se va a levantar un cuerno que es llamado en Daniel el cuerno pequeño. Entonces, lo que en Daniel se llama el cuerno pequeño, en el libro de Juan, en la epístola de Juan se llama el anticristo, y en el libro de Apocalipsis se llama la bestia. O sea, esa es la equivalencia de esta visión. Nada más que lo que hace Apocalipsis es reunir las características de cada una de estas bestias de Daniel. Ahora vamos a ir al significado de cada uno de ellos. Si nosotros complementamos esto con la visión de la estatua de oro y que tenía también bronce, hierro, barro cocido, que está en Daniel en los primeros capítulos, esta primera bestia, que es como el león y que tiene dos alas de águila, representa al imperio babilónico, al imperio babilónico. Después del cual viene esta siguiente bestia, que tiene una similitud al de un oso, que representa al imperio medo-persa, que fue el imperio que surgió inmediatamente después del babilónico. Y durante el gobierno de este imperio, Daniel también siguió sirviendo a Dios. O sea, él sirvió durante este imperio y durante este otro imperio. Durante el imperio babilónico, porque fue Nabucodonosor el que llevó a Daniel a su tierra. Intentó cambiar su identidad, pero él siguió siendo fiel al pueblo de Dios. Pero él siguió trabajando como un funcionario del gobierno, aún en la época de este segundo gobierno, que es el gobierno medo-persa. Después del imperio medo-persa, el siguiente imperio que gobernó el mundo fue el imperio griego. Aquí entonces representa justamente una característica que tenía 4 cabezas de leopardo.
tenía alas también, como de aves, ¿verdad? Cuatro aves, cuatro alas. Porque el imperio griego fue, digamos, dirigido por un gran conquistador que se llamó Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno murió, este imperio fue dividido entre sus cuatro generales, lo que representarían cada una de estas cabezas del leopardo. Y luego el siguiente imperio que tuvo mucha prominencia después del imperio griego macedonio fue el imperio romano. El imperio romano. Entonces esta cuarta bestia de Daniel 7 representa al imperio romano. Y de este imperio romano surgen estos 10 reyes. Estos 10 reyes son 10 pueblos que nacen de este imperio y que en el momento en que Juan escribe Apocalipsis 13, se refiere a los 10 reyes que en el futuro iban a recibir su reino por un tiempo breve, que son una especie de gobiernos que van a ensalzar a la bestia, que es el anticristo. Volvemos entonces. Entonces, resumiendo, surgen del mar las cuatro bestias según Daniel 7, lo que representan reyes y también reinos. El león y alas de águila con pies como de hombre representa a Babilonia. El oso con costillas, con tres costillas, representa a Media y a Persia. El leopardo con cuatro alas de ave y cuatro cabezas representa al imperio griego macedonio o greco macedonio. Y la bestia terrible con 10 cuernos, los 10 cuernos representan 10 reyes, y del cual surge un cuerno pequeño, que sería un rey, representa el último imperio, el imperio romano. Si volvemos nosotros de vuelta entonces a la interpretación, vamos a retroceder un poquito aquí. Entonces ahí tenemos ya el significado. Volvemos a leer Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia tiene las características de todos estos imperios. Surge del mar Mediterráneo y tenía, dice, 7 cabezas. Según Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas representan 7 montes sobre los cuales la ciudad, una mujer se sienta. Eso no vamos a ver hoy, pero para que tengan una idea, era la capital del imperio romano. Luego dice, aparte de estas 7 cabezas, estos representan a 7 reyes, que, de los cuales 5 ya cayeron, uno era y otro aún no ha venido. Y ahí vamos a profundizar en ese detalle. Para eso tenemos que ir al Apocalipsis capítulo 17. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Literalmente vamos a ir al verso 8. Lo más interesante de todo esto es que cuando uno lee el capítulo 13 parece muy oscuro. Sin embargo, cuando avanza al capítulo 17, este capítulo 17 da la clave del capítulo 13. Y dice así el verso 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Y también hay una especie de trabalengua, ¿verdad? Resulta ser de que a Dios se lo conoce como el que era, el que es y el que ha de venir. Y a la bestia se la menciona como era, no es y está para subir. Es decir, esta bestia ya estuvo en la tierra. No estaba viva en el tiempo en que Juan escribió, pero estaba para subir del abismo. ¿A qué hace alusión esto? Hace alusión justamente a este espíritu del anticristo. Cada uno de estos gobiernos que menciona la visión de Daniel 7 y que se contrastan justamente con la visión de Apocalipsis 13, fueron imperios que persiguieron al pueblo de Dios. Específicamente persiguieron al pueblo de Israel. Por eso es que esta realidad, este sistema de gobierno que se opone a Dios no es algo nuevo, no es algo que solamente va a surgir en el futuro. De hecho, el Nuevo Testamento ya menciona y dice que el espíritu del anticristo ya está en acción, el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado en medio, dice Tesalonicenses. O sea que esta estructura y este poderío sería social, económico, político, religioso, siempre estuvo aquí en la tierra y siempre fue opuesto al reino verdadero que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso dice, era, no es y está para subir.
Entiéndase la bestia en este caso específicamente al sistema que levanta al anticristo. En el verso 9 y verso 10 de Apocalipsis 17, que interpreta a Apocalipsis 13, dice así: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, eso ya vimos. Las 7 cabezas de esta bestia de Apocalipsis 13 representan 7 montes y también representa 7 reyes. Verso 10 son 7 reyes. 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos? Vemos las 7 cabezas, 7 montes, es la ciudad de Roma. Y los 7 reyes son Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio del anticristo. Entonces, en la época de Juan, 5 han caído. 1, 2, 3, 4. Entonces mencionamos a todos estos imperios, ¿verdad? Egipto, Babilonia, Media, Persia, Grecia. Uno es, era el imperio romano. Y aún otro aún no había venido. Porque estamos hablando de un personaje específico que es el anticristo, que va a ser vigente en el último periodo digamos, en el tiempo de la gran tribulación. En el siguiente verso, verso 11 de Apocalipsis 17, se menciona y dice: la bestia es el octavo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a la perdición. Es decir, esta bestia no solo es el séptimo, es también el octavo. Forma parte de 2 reinos, porque aparentemente el anticristo va a formar parte de uno de estos sistemas de gobierno que van a levantarle, pero luego va a tener prominencia, porque hay un evento que va a desatar justamente el cambio de ser una persona o un gobernante que no tenga tanta trascendencia o que tenga cierta trascendencia a convertirse en principal, opositor al pueblo de Dios y a todo el sistema, digamos, del reino de los cielos. Por eso se le llama a la bestia como el séptimo y el octavo. Estos 10 cuernos, ¿verdad? Si vamos al verso 12, los 10 cuernos dice que has visto, Apocalipsis 13, 12, perdón, Apocalipsis 17, 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Se está hablando de Apocalipsis 17 de que va a haber un sistema de gobierno que va a incluir a 10 naciones. Y estas 10 naciones van a recibir autoridad en la última etapa de la tribulación y van a ser aquellos que alcen al anticristo como gobernante mundial. Más, el verso 13 dice así: los 10 reyes entregarán, tienen un propósito, darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos son los que van a entregar y van a preparar todo lo que es el sistema de gobierno, la religión única mundial, el sistema de gobierno mundial, el sistema económico mundial, para dar lugar al anticristo. Eso es lo que nos aclara entonces Apocalipsis 17 para referirse. Volvemos entonces, repasando. La bestia que vio Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis tenía 10 cuernos, que son 10 reyes. Tenía 7 cabezas que representaban a gobiernos que en la antigüedad se habían opuesto al pueblo de Dios. Entre ellos estaba Egipto, Babilonia, Media, Persia, Grecia, y que uno de ellos era vigente en el tiempo de Juan, que es el Imperio Romano. Uno es y el otro aún no ha venido, que sería la última bestia. Las diademas representan la autoridad real que tienen, la blasfemia representa la oposición que tienen a Dios. Verso 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. O sea, si nosotros miramos el dibujo, esta era la representación del verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, la bestia que es descrita en Apocalipsis 13 es similar a la otra bestia que está aquí en Daniel. Nada más que lo que hace Apocalipsis 13 es resumir o reunir todas las características de estos imperios en uno solo para referirse al último sistema de gobierno que va a levantar al anticristo. ¿Por qué utiliza estas características? Por lo siguiente: el leopardo representa a Grecia, habíamos dicho. Y Grecia se caracterizó por un poderío militar muy grande.
De hecho, que les decía que Alejandro Magno fue uno de los más grandes conquistadores de la historia. Pero esta bestia tiene pies como de oso. El oso representaba al gobierno de Media y de Persia, que se caracterizaba porque en el libro de Daniel ustedes verán, Daniel formó parte inclusive de este sistema de gobierno porque fue un sátrapa, ¿verdad? Había 120 sátrapas en el tiempo del imperio medo-persa, su organización, sus leyes también. Pero dice también tenía boca como de león, verso 2 de Apocalipsis 13. El león representaba a Babilonia, y Babilonia fue un imperio que hizo una sedición a la ciudad de Jerusalén y la tomó. También es un imperio seductor porque secuestró y llevó a muchísimos judíos, los sacó de su tierra y los llevó a ser parte de otro gobierno tratando de cambiar su idioma, sus leyes, sus costumbres, su identidad. Trató de influir en el pueblo de Dios. También se caracterizaba por su hechicería. Nabucodonosor tenía toda una corte de caldeos, magos, astrólogos, que eran aquellos que le aconsejaban en el gobierno, y por su autoritarismo. O sea, lo que Nabucodonosor decía, eso se cumplía. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13 reúne características de cada uno de estos imperios, en cuanto a su poderío militar, su organización, su ataque al pueblo de Dios, su seducción, buscando más adherentes, digamos, una religión que se va a basar en la hechicería y específicamente en la adoración a Satanás, y también por su autoritarismo, un reino dictatorial que va a tener autoridad absoluta sobre toda la tierra. En el verso 2 también se menciona, Apocalipsis 13, el origen de su poder. Dice así, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, representa a Satanás, la serpiente antigua. Y le dio tres cosas, Satanás. El poder, que es la habilidad de obrar milagros. Pues entiendas estos milagros como milagros en forma de señales, pero también milagro que sea económico, ¿verdad? Trono, que representa gobierno, autoridad. Y la tercera palabra, exousia, que es autoridad, representa permiso y libertad de hacer lo que quiere. Es decir, el dragón le da esta autoridad porque Dios le otorga al dragón la autoridad y el dragón a su vez le otorga autoridad a la bestia. Pero tienen una autoridad muy limitada. Esta es la característica entonces de la bestia. Vamos a ir hasta esta parte. Dice así, la herida de muerte. En el verso 3 dice así, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, si nosotros entendemos cada una de estas cabezas, representa uno de estos sistemas de gobierno, ¿verdad? Egipto, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma y también el anticristo. Pero una de estas cabezas, la última, el anticristo, surge o tiene una herida como de muerte. Pero dice su herida mortal fue sanada. Es decir, aparentemente o sufre una herida o le infligen una herida o quizás un atentado a un líder político religioso que llamamos al anticristo en la época de la gran tribulación, pero que milagrosamente, acuérdense de que va a tener esa autoridad que va a provenir del dragón de Satanás, va a ser sanado, o va a ser como si fuera que él muera y vuelva a vivir. Una imitación burda de la muerte de Cristo, así como la bestia imita al gran yo soy Jehová, que es el que era, el que es y el que ha de venir. La bestia dice, el era no es, ¿verdad? Pero vendrá. O sea, es una imitación. Así también como la bestia, Satanás y el anticristo hacen una imitación de la Trinidad, una Trinidad satánica en este caso, también el anticristo es totalmente opuesto a Cristo, pero imita la muerte de Cristo. Cuando esto ocurra, cuando esta cabeza sea herida de muerte, pero su herida será sanada, la tierra se va a maravillar porque van a creer que es algo totalmente milagroso y van a atribuirle un poder. Y es más, dice así el verso 3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir,
esto o este evento es el que desencadena y desata la adoración dirigida al dragón. O sea que se dan cuenta de que esta última potencia, este sistema de gobierno, al final de los tiempos, va a tener una religión totalmente luciferiana. Va a ser literalmente adoración a Lucifer. Y como siempre estuvimos estudiando los sábados, estuvimos estudiando, por ejemplo, formas o sistemas, sociedades secretas, donde todo el enfoque es la adoración al dragón, la religión luciferiana, que es la religión que va a ser prácticamente oficial en ese momento, en ese tiempo. Otros rasgos también de esta bestia, si vamos un poquito más adelante, versos 5 y versos al 7 dice así, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, esta boca que hablaba grandes cosas y las blasfemias son tomadas literalmente de la profecía de Daniel capítulo 7. Se refieren en el capítulo 7 de Daniel al cuerno pequeño, que es el equivalente a la bestia en Apocalipsis 13. Y este cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13 se caracteriza por su arrogancia y por su oposición y blasfemia a Dios mismo. Pero dice la palabra de Dios que el tiempo que se le da para actuar es de 42 meses. Es el mismo tiempo en que la mujer es llevada al desierto y sustentada por Dios. Estamos hablando del pueblo judío que crea en Jesús en ese tiempo y que sufra la persecución. Estamos hablando también de los gentiles, el resto de los descendientes que van a estar en ese tiempo de la gran tribulación y que van a conocer a Cristo, van a ser perseguidos brutalmente por este imperio. Pero esta autoridad, también estos 42 meses, equivalen al tiempo en el que los dos testigos van a ejercer su ministerio al final de los tiempos. Es decir, estos 42 meses es el único tiempo en que se le da autoridad a la bestia para ejercer todo este daño y persecución al pueblo de Dios. Verso 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de Dios mismo, de su nombre, de su tabernáculo, hablando del tabernáculo celestial, del templo celestial, y de los que moran en el cielo. Recuerdan de que en el cielo va a estar la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia arrebatada, pero aquí en la tierra va a estar la iglesia de la gran tribulación. Son todos aquellos que en este periodo de gran tribulación conozcan a Cristo Jesús y se opongan al anticristo. El anticristo los va a perseguir. En el verso 7 de Apocalipsis 13 dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, tiene autorización de parte de Dios para hacer guerra a los santos. Y no solo hacerle guerra, vencerlos a ellos. Aparte de eso, tiene una autoridad tremenda sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice el verso 7 de Apocalipsis 13. O sea, va a ser un imperio realmente mundial. Y en el siguiente verso, el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a ser los seguidores de la bestia? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, este Cordero de Dios que ya fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Hablamos de la presciencia de Dios, del preconocimiento de Dios, y que en la mente de Dios es siempre Él un eterno presente. Que para nosotros pudo haber sido cuando el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue muerto en la cruz, para nosotros es pasado. En la mente de Dios eso es presente. Es más, dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y sigue diciendo, adoraron todos los moradores de la tierra, la adoraron. ¿A quién? A la bestia. Es decir, la oración va a estar dirigida no solo al dragón, que es Satanás, sino a la bestia también. Una adoración imperial al gobernante mundial de ese tiempo. Verso 9 nos da una advertencia y nos dice, si alguno tiene oído, oiga. Cuando Apocalipsis nos dice eso, está diciendo, presten mucha atención.
Verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El que a espada matare a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, hay un mandamiento a los santos de la tribulación de soportar con paciencia y con mucha fe este tiempo de cautividad, un tiempo de espada, un tiempo de muerte. Hablando y diciéndole a los santos de la gran tribulación que así como el anticristo les persigue, les lleva preso, los mata a espada, es decir, los mata, también va a sufrir su juicio al final de ese periodo de gran tribulación, 7 años, en que también la bestia es castigada. Nosotros sabemos que al final de todos los tiempos, esta bestia es arrojada al mismo lago de fuego y azufre, el lugar donde van a estar también el diablo, ¿verdad? El diablo y sus ángeles. Quiero concentrarme finalmente en estas dos últimas palabras. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dos características que nosotros tenemos que tener. Fe, que es la creencia, el aceptar a Cristo Jesús como Mesías, como el Rey de Israel y Rey de nosotros los gentiles. Reconocerle a Él. Y sobre todo la perseverancia, porque la palabra paciencia en el idioma griego es realmente la palabra perseverancia. Y otro texto que menciona la Biblia es así, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, es la misma palabra que menciona aquí Apocalipsis, perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está representado. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, dice Hebreos 12, 1 y 2. Es decir, nosotros, como el escritor de Hebreos, tenemos una enorme multitud de testigos, grandes hombres de fe. Los menciona Hebreos, Abraham, menciona a otros grandes hombres de fe, patriarcas, que dieron su recompensa y otros que sufrieron enormemente persecución. Profetas como Isaías, que fue muerto por causa de la predicación que él hacía, fue aserrado, cortado por la mitad, según nos enseña la tradición judía. Sin embargo, fueron hombres que vivieron por su fe. Y con esta fe nos recomienda a nosotros, el escritor de Hebreos, quitarnos todo peso, todo aquello que nos impida correr. Y hay una metáfora, la vida del cristiano es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de perseverancia. Y este peso es el pecado. Entonces de este pecado nosotros tenemos que deshacernos. ¿Cómo nosotros nos deshacemos? Cuando confrontamos nuestro pecado, confesamos a Dios en arrepentimiento y abandonamos esa vida de pecado. Porque esto nos hace tropezar. Cuando nosotros nos libertamos y nos liberamos de este pecado es que podemos correr con perseverancia. La palabra perseverancia es una palabra que significa bajo uno solo, upomoné, eso es en griego, bajo uno solo. Es decir, mirando en línea recta, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, porque a veces nosotros como seres humanos realmente tenemos tantas ganas de mirar a nuestro alrededor, ver y desanimarnos, tropezar. Sin embargo, el consejo de Hebreos es mirar adelante. ¿A quién? Fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién nos da la fe? Es Cristo Jesús. ¿Quién perfecciona nuestra fe? Es Cristo Jesús. Y nos da como ejemplo Cristo Jesús, su cruz, porque nosotros también hemos sido llamados a tomar nuestra cruz y seguirle. Y dice la Biblia en Hebreos que debido al gozo de Jesús no miraba la cruz, miraba el gozo que venía después de la cruz. Cuando él tenga la victoria, cuando él iba a tener la victoria sobre Satanás y el gobierno de la muerte. Entonces, por ese gozo que venía después de la cruz, él soportó esa cruz, ese sufrimiento terrible, sin importar la vergüenza, porque la cruz era una muerte de vergüenza.
La muerte ni siquiera era para los criminales, era para los parias de la sociedad. La peor forma de muerte. Ni los perros eran matados de esa manera. Sin embargo, Jesús soportó ese tipo de ignominia, ese tipo de muerte, porque se fijaba en el gozo. Y si Él se fijó en el gozo que viene después de la cruz, también nosotros, de la misma manera, tenemos que fijarnos en Él, tomarle a Él como ejemplo. Y a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las trabas, mirar a Cristo Jesús, cómo Él soportó la cruz, sabiendo el gozo que iba a venir después de esto. Es más, después de eso, de soportar la cruz, Él recibió su recompensa. Y hoy en día, Cristo Jesús está sentado en el lugar de honor a la derecha misma del Padre, junto a su trono. Y de la misma manera, Él también nos promete a nosotros sentarnos junto a su trono si nosotros somos fieles y logramos vencer hasta la muerte. Este texto se aplica en todas las edades, pero especialmente, imagínense aquellos santos que les toque vivir bajo este imperio maligno del anticristo, que tengan que sufrir terriblemente por su fe. Esta es la promesa de Dios. Quizás nosotros no estamos sufriendo persecución, pero sufrimos otro tipo de ataques y otro tipo de adversidades. No nos desanimemos, sino que tengamos y miremos a Cristo Jesús, que es el que inicia y termina nuestra fe, como ejemplo para soportar todo aquello que pudiera venir. De esta manera llegamos al final de esta noche. Dios les bendiga por haber podido participar en este estudio de Apocalipsis capítulo 13 y Dios mediante el próximo sábado continuaremos estudiando este maravilloso capítulo. Dios nos bendiga.